Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. 17:15. Muchas gracias a Jaime Arciniegas, presidente del Parlamento Laboral, con quien de inmediato establecemos un diálogo vía Skype. Señor Arciniegas, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y claro, usted conoce que el Parlamento o la Asamblea Nacional está debatiendo este denominado proyecto de ayuda humanitaria. Hay aspectos centrales que se discuten en la Asamblea, pero uno que tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con las aportaciones, entre comillas, voluntarias que hará el sector para enfrentar la crisis. Y al parecer, la Asamblea se va a acoger a un criterio emitido por un dirigente de los trabajadores, Mesías Tatamo, es que dijo pues que ese aporte debería ser sobre la base de el costo de la canasta básica familiar, que es $740. ¿Qué opina usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Washington, y buenas tardes a sus oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros no podemos obviamente compartir el hecho de que haya una organización aceptado que se haga un descuento en contra de lo que establece la Constitución y la ley. De hecho, nosotros presentamos a la Asamblea Nacional nuestras observaciones y cuestionamientos que desde el punto de vista legal no corresponde entonces a que se reduzca cualquiera que sea el valor, la remuneración de los trabajadores que está prohibido. Nosotros respetamos obviamente las opiniones o las decisiones que toman organismos, en este caso el Frente Unitario de Trabajadores, pero nosotros nos ceñimos a lo que justamente establece la ley. Y la ley prohíbe, no permite ningún descuento a los trabajadores, salvo que sea mediante decisión voluntaria del trabajador para aquello. En todo caso, no está en ciernes, digo, el gesto humanitario que todos los ecuatorianos nos hemos caracterizado cada vez que ha habido consecuencias graves que afronta el país, y de hecho habíamos señalado que siendo que la Constitución prohíbe, debería alentarse más bien a que los trabajadores voluntariamente pudieran hacer un aporte, que no necesariamente sería en función si de 500, de 600, de 720, lo que sea, sino que sea la voluntad de los trabajadores, que en muchos de los casos podría ser inclusive superior a esos valores, pero tienen que estar enmarcados en la Constitución y la ley, y por eso es que cuestionamos. Pero el hecho cierto es que se discute ya sobre esa base. Si es que se aprueba la propuesta, se va a cometer entonces una violación constitucional, porque el artículo 830 de la Constitución es clarito. Dice que no se puede topar los ingresos de los trabajadores. Entonces, ¿se va a cometer una violación constitucional? Bueno, no solamente eso, porque si leemos el contenido del proyecto que se va a presentar a la Asamblea, es inconstitucional a todas luces, de carácter regresiva y de una precarización de los derechos de los trabajadores ya que se han concebido en la legislación desde hace muchas décadas. Entonces es muy grave, diría yo, la actitud de la Asamblea Nacional y por supuesto del Ejecutivo, en vista de que hay nuevas normas que se pretenden introducir que van en la línea contraria a la Constitución, porque la Constitución habla de progresividad de derechos y no de regresividad de derechos. Por ejemplo, jornadas laborales que se están planteando de reducción de entre 20 y 40 horas, igualmente nuevos contratos con duración de 2 años, ampliables a 2 años más, es decir, estamos volviendo al contrato de plazo fijo mucho, con mayor acentuamiento, digo, de precarización, porque usted recuerde, cuando se hizo la reforma al Código del Trabajo, se prohibió ya los contratos de plazo fijo por las experiencias que se han vivido, y particularmente cuando la tercerización en el país había tenido una permanencia de más de 33 años, cuando las empresas no tenían un solo trabajador con relación de dependencia y el único trabajador era el representante legal de la empresa y las utilidades iban para ello, y coincide que el gerente de la empresa era pariente de los dueños o de los accionistas. Bueno, se van a cometer una serie de atrocidades de carácter legal que nosotros en su oportunidad vamos a tener que demandar a la Corte Constitucional como la instancia de control constitucional al cual necesariamente tendremos que referirnos. Ahora, el gobierno ha venido repitiendo un discurso no solo en este último periodo, durante la crisis sanitaria, sino desde antes, en el sentido de que el Código de Trabajo nuestro es anacrónico,
y que había que modernizarlo. Pero, de acuerdo a lo que usted dice, nos quieren retornar a la era de la esclavitud, más o menos. O sea, es decir, ese anacronismo ya no juega. Mire, la Organización Internacional del Trabajo tiene una serie de convenios internacionales, de los cuales, siendo el Ecuador suscriptor de esos convenios, si usted compara algunos derechos que están establecidos en el Código de Trabajo con relación a los convenios internacionales, nuestra legislación tiene una protección, diría, mayor, quiero decir, en defensa de la parte más débil de la relación laboral. Y claro, el cuestionamiento del sector empresarial siempre ha sido inclusive de oponerse a los tratados y a los convenios internacionales que se los celebran de manera tripartita, es decir, siempre ha habido la intención de desconocer los convenios internacionales y de desconocer la práctica que en materia de trabajo decente viene implementando la Organización Internacional del Trabajo. Nada raro es entonces que ahora pretendan también modificar la legislación laboral, más que modificar es flexibilizar. Ahora, sí, el Código del Trabajo ya tiene algo más de 83 años, ciertamente, pero no por viejo se puede decir que ese Código del Trabajo está mal. Por eso hago referencia inclusive que el Código del Trabajo tiene un plus mayor inclusive a los convenios internacionales. Entonces, un Código del Trabajo ciertamente que tiene que tener una actualización que más que modernización, como dice el sector empresarial, que utiliza el término para flexibilizar. Lo lógico es buscar entonces caminos que nos orienten a que los nuevos esquemas de trabajo, los nuevos sistemas productivos, hay que irlos adaptando a la legislación, pero eso no quiere decir que el Código del Trabajo hay que desecharle por viejo y que está anacrónico y mucho menos. Mire que los años a cada uno de nosotros nos da sabiduría, pues entonces diríamos, nuestros abuelos están viejos, hay que desecharlos, y no es así. O sea, las capacidades que se acumulan en el tiempo, las experiencias, las habilidades, da sabiduría. Entonces no podemos nosotros desechar un código de trabajo que a todas luces muchos países quisieran tenerlo porque, como digo, hace mucha relación en cuanto a la protección del trabajador. Y además, el derecho al trabajo se rige por el derecho social, no solamente por el hecho de tener la relación de dependencia con el trabajador, sino a quien protege. Y a quien protege es justamente a la familia. Y lo que se pretende hacer con esta nueva legislación, aprovechando de esta crisis del coronavirus, es entrar a precarizar el empleo y a reducir las condiciones de vida de los trabajadores y de la familia. Ahora, señora Arciniegas, argumento del régimen, por cierto, ¿no suena lógico esto del acuerdo entre las partes? Como para que democráticamente se pongan de común acuerdo, me permite redundar, el trabajador y el empresario y todo sea felicidad. Mire, en la buena lógica y en el sano entendimiento, el diálogo debería ser lo que prime en estos momentos de dificultades que tenemos por falta de producción, en este caso, y por falta de actividad normal de las industrias. Pero yo decía en algún momento que esta pandemia del coronavirus nos da una radiografía clara de las diferencias o las brechas sociales que se tienen en el país. Mientras pocos tienen muchísimo dinero, muchos casi no lo tienen. Y usted puede apreciar, por ejemplo, cuando la propaganda oficial, ¿no es cierto?, quédate en casa. Bueno, quedarse en casa cuando tiene todas las necesidades satisfechas, tienen un techo en que cubrirse y todo lo demás. Bueno, es fácil quedarse en casa, pero alguien que vive en el día a día, quizá en la informalidad, en la precariedad, que tiene necesidad de supervivencia, no se va a poder quedar en casa porque tiene una familia que alimentar, que educar, dar vivienda, dar bienestar. Entonces no es tan fácil decir quédate en casa cuando las carencias son elocuentes. Y lo que quiero hacer referencia es de que esto nos ha dado a nosotros una radiografía clara de cómo estamos socialmente el país. Y para trasladarlo al plano de los trabajadores, ¿qué dice el sector empresarial? Que los diálogos para llegar a acuerdos será directamente entre trabajador y empleador. ¿Quién tiene la fortaleza? ¿El trabajador o el capital? Aquí no nos engañemos. Y esto demuestra también, nos da una radiografía que el sector empresarial no tiene
organización sindical en sus empresas. Por eso es que hablan de una negociación directa entre el trabajador y el empleador, cuando lo lógico debería ser una negociación a través de la representación de los trabajadores, porque no se olvide que la organización sindical permite equilibrar la fuerza entre el capital y el trabajo para llegar a una negociación. En los términos que están planteando el sector empresarial, entonces el capital está acá arriba y los trabajadores están acá abajo individualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una suerte de vamos a buscar un acuerdo, me siento con el trabajador, yo te pongo las condiciones, ¿lo tomas o lo dejas? Y así no puede tratarse a un trabajador. Yo creo que el gobierno nacional va a pasar a las páginas de la historia con una mancha negra en el ámbito laboral y en la protección de los derechos de los trabajadores como la parte de la relación más débil entre trabajadores y empleadores. ¿Están de acuerdo ustedes sobre la propuesta que tiene este proyecto de ayuda humanitaria para que el aporte del sector empresarial con utilidades superiores a 1 millón sea del 5%? ¿O creen ustedes que sobre la base justamente de este tema de la inequidad, el aporte podría haber sido un poco superior, dado que pues la gran concentración de la riqueza está justamente en grandes sectores, en muy pocos sectores empresariales? Hace poco hacía yo referencia, ¿no es cierto?, de esa brecha de carácter social que existe en el país. Cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de cuánto van a ser el aporte de los trabajadores públicos y privados con este famoso descuento en función de las escalas, se está hablando que se va a recaudar alrededor de $900 millones, de una eventual recursos con el aporte del sector empresarial también de $1.400 millones, más o menos en un valor aproximado. Entonces se habla que el sector empresarial va a hacer un aporte de alrededor del 34%, mientras los trabajadores, tanto públicos como privados, va a ser del 64%. Imagínense nuevamente la inequidad que hay entonces en perspectiva inclusive de captar recursos para poder cubrir esta pandemia. Si nosotros regresamos y miramos cuál ha sido el rendimiento que han tenido las empresas, el sector bancario, el sector comercial, el sector petrolero, el sector industrial en sí, me estoy refiriendo a las empresas grandes en particular. Si nada más del año pasado, ya en periodos que se dice vivimos en crisis, el sector bancario acumuló sobre los $600 millones, y si regresamos entonces retrospectivamente, los años anteriores habrán acumulado con certeza miles de millones de dólares, que ahora pretenden quizá un poco lavar aquello que durante muchos años han venido imprimiendo tasas de interés que prácticamente son de usura, porque permitir una tasa de interés en dolarización de alrededor del 26, 27, 28%, cuando tenemos tasas inflacionarias que están por debajo del 1%, los afortunados aquí han sido la banca. Y muchos de los empresarios, de los industriales, hacen parte de los accionistas de los bancos. Entonces, todos ellos felices. Y qué pena del presidente de la República que se haya abrazado con ese sector pudiente, que prácticamente está dominando el país y dominando la política. Yo me atrevo a decir, con todas las repercusiones que puede haber en Washington, aquí no existe, desde nuestro punto de vista, un gabinete ministerial. Aquí existe un gabinete empresarial. Y también estamos apreciando en la Asamblea Nacional que la propuesta que emite la comisión que estuvo analizando esto, pues en definitiva está dando una puñalada por la espalda a los derechos de los trabajadores cuando se pretende flexibilizar. Entonces, la lógica sería que quienes más tienen sean los que más tributen, pero no nos pongan el peso de esta crisis sobre los hombros de los trabajadores y sobre los hombros de la familia. Así no puede hacerse parte, ese no es, no debe ser el estilo de conducir políticamente al país. Presidente de la República, usted está equivocado. Defienda los intereses de la mayoría y vea la acumulación de riquezas, entonces grave impuestos a esos sectores y no afecta a la clase media y a la gente pobre. Sin duda, muchas gracias al señor Jaime Arciniegas, presidente del Parlamento Laboral, por habernos acompañado en este diálogo en la tercera emisión de Punto Noticias. Muchas gracias. Gracias a usted. En Punto Noticias, la noticia vive.